Quiero comenzar haciendo una pequeña dinámica. Justo acá hay dos jovencitas a quien aprecio mucho. Quiero preguntarle a Palomita, ¿qué pasaría si yo te ofrezco, espera, vamos a ver en el baúl, si yo te ofrezco un caramelo? ¿Quieres un caramelo? Sí quieres, ya. Es gratis, no te estoy vendiendo por si acaso. El miércoles sí, caldo de gallina, pero hoy día le he regalado un caramelo, no tiene marca, la marca es una bandera de Inglaterra, pero Camila de repente se habrá quedado un poco picona y dirá, pero ¿y yo? Bueno, vamos a darle algo a Camila, pero no un caramelo, a menos que quieras. ¿Quieres un caramelo así sin marca o quieres una fruna ya de marca? No voy a hacer cherry, no lo voy a decir cuál es. ¿Deseas? Ya. Muy bien. Y justo está llegando, ¿quién está llegando? Angie, ya. ¿Para qué llegó? Ya, Angie, ya mira. Vamos a ver. ¿Quieres así un caramelo como el de tus hermanas? ¿O quieres un rico y delicioso chocolate sublime? Él ya ni lo pensó. Ya, muy bien. Ahí está. Justo ha llegado tarde y los últimos serán los primeros. Así que Angie ha aprovechado y se ha llevado lo mejor. Bueno, he regalado chocolate porque en verdad no me ha costado. Si lo hubiese comprado y si lo hubiera pensado mejor. No, mentira. Uno más chiquito, hay uno así cuadradito. Bueno, el punto es que le di la opción a Angie si ella quería caramelos como los de sus hermanas. Caramelos simples, pequeños. Y la otra opción era un chocolate sublime. ¿Qué sabor es? Pecanas, creo, ¿no? O almendras. Bueno, ese no he comido todavía, de ahí me invitas. Bueno, y Angie dijo, caramelo, pero hay algo mejor. Mejor voy a escoger el chocolate. Total, es más grande, es más rico, es crujiente y tiene almendras. Almendras creo que es, ya. Y escogió las almendras, escogió el chocolate y se ha llevado la mejor parte. Así también, a veces, la vida y el ministerio nos ofrecen muchas oportunidades para hacer muchas cosas por el Señor. Pero a veces escogemos lo primero que vemos, lo primero que nos ofrece esta vida y nos olvidamos de que puede haber algo mucho mejor, algo mucho más edificante, algo mucho más importante para nosotros. Angie escogió el chocolate. No digo que los caramelos no estén ricos. He comido esos caramelos, están buenos, pero no hay duda, el sublime gana pues, por mucho, de ley. Y bueno, si alguien quiere compartirme un sublime a la salida, yo encantado, yo no desprecio la bendición, hermanos. Bueno, aquí vamos a ver en el texto, en Lucas capítulo 10, verso 38 al 42, dos mujeres. Probablemente haya escuchado de ellas, como dije, una de ellas es Marta y otra llamada María. Marta tuvo una actitud para con Jesús, de hecho una actitud bastante buena, pero había olvidado algo que era esencial para su vida. Y por otro lado encontramos a María, que había dejado de hacer otras cosas por solamente hacer una sola cosa. Así que vamos a leer Lucas capítulo 10, verso 38 al 42, dice: Aconteció que yendo de camino, entró en una aldea, es decir, Jesús, y una mujer llamada María le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual María. A ver, vamos a ver. Ya, 38. Aconteció que yendo de camino, entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Ahora sí, dice. Muy bien. Gracias, hermano. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba por muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Vamos a orar, hermanos. Padre, en esta mañana nos presentamos en tu presencia. Hemos llegado a tu casa, Señor,
y todos juntos queremos escuchar lo que tienes para nosotros. Ayúdanos a dejar de lado cualquier preocupación, cualquier afán, cualquier pensamiento, Señor, que obstruya verdaderamente lo que debemos hacer ahora, que es escuchar atentamente tu palabra. Tú conoces, Señor, nuestro corazón. Sabes, Padre, lo que podamos estar atravesando en nuestras vidas, pero te rogamos, Señor, que en esta mañana solamente seas tú hablándonos y cualquier otra cosa que pueda salir, Señor, de nuestra mente, de nuestros pensamientos y nuestro corazón. Oramos pidiéndote tu dirección en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, vamos a volver al verso 38, hermanos, pero antes voy a tomar un poquito de agua. Este sí es agua sola, hermano Félix. Gracias. El otro día tenía sabor. Muy bien. Verso 38. Aconteció que yendo de camino, entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Ya vemos la primera mención de Marta, bien servicial ella, por supuesto, lo estaba esperando probablemente en la puerta. Señor, pasa. Encontramos a una mujer muy servicial. ¿Hay algún problema con esto, hermanos? Que alguien sea servicial, que alguien sea bastante acomedido. No hay ningún problema. Esta, o sea, Marta, verso 39, tenía una hermana que se llamaba María. Probablemente la hermana menor, que era más de costumbre que el hermano mayor recibiera al invitado o los invitados. Pero aquí encontramos a María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Lo primero que hace María no es tanto atender al Señor y preparar algunas cosas, sino simplemente sentarse a escuchar lo que quiere decir el Señor Jesús. Esta actitud de sentarse a los pies de un maestro es una actitud de alguien que estaba presto a escuchar lo que su maestro quería decir. Y definitivamente, hermanos, la actitud y la disposición de escuchar el mensaje de Dios antes de realizar cualquier otra actividad durante el día es una señal característica de un discípulo de Jesús. Porque este es el orden de importancia. No podemos empezar el día haciendo muchas cosas y al final nos acordamos de lo que dice el Señor Jesús. Todos los días el Señor nos quiere hablar y tenemos a disposición sus mensajes. Su mensaje completo está aquí en la palabra de Dios. Ahora, usted decide a quién quiere escuchar cada mañana. ¿Usted prefiere escuchar las noticias? ¿Usted prefiere escuchar lo que dicen las redes sociales? ¿Usted prefiere escuchar lo que dice el celular en general? ¿O usted decide escuchar la voz de Dios? Aquí María está escogiendo lo mejor, lo que para ella es más importante, la palabra de Dios. ¿Qué es lo que estaba haciendo? Dice, se sentó a los pies de Jesús y oía su palabra. Pero por otro lado encontramos la actitud de Marta, verso 40, pero Marta se preocupaba, no estaba feliz, no estaba tranquila, estaba preocupada, con muchos quehaceres. Muchos quehaceres. ¿Qué quehaceres podrían ser estos? Bueno, puede ser de repente preparar una comida al final de la enseñanza del Señor, alistar la mesa, algunas cosas más que de repente quisiera hacer. Es normal hacer esto y hasta este momento, digamos, alguien que quiere ser servicial con un invitado, ¿está mal? Para nada. Cuando usted recibe la noticia de que un familiar suyo va a venir a su casa después de muchos años, ¿qué es lo que usted hace? Limpia la casa, tiende su cama también, ¿no es cierto? Limpia su ropero de sus maquillajes, cosméticos, etcétera, etcétera. Limpia el baño, barre el piso. Creo que me han apagado el micrófono, creo. ¿Se escucha bien? ¿Sí? Ok, ya. Y hace muchas cosas para recibir bien al invitado y que el invitado diga, wow, qué bonita casa, qué gran recibimiento me has dado. Y ustedes quisieran que los reciban así en las casas de quienes visitan también, ¿no es cierto? ¿Quién no quisiera eso? Yo una vez llegué a la casa de un muchacho y me dijo, hermano, te invito a tomar lonche. Ah, ya, bacán. Y voy sin comentarios, hermano.
tenía que poner mi pie, levantar por acá, así parecía una pista así de varios obstáculos, pero así vivía el muchacho. Ya de ahí le ordené a limpiar sus cosas y bueno, tomamos un rico lonche. Pero hermanos, definitivamente quisiéramos siempre que nos reciban con una casa ordenada, con una buena comida, claro, porque estamos haciendo el esfuerzo de ir y de compartir el mensaje, eso está muy bien, pero Marta había olvidado algo importante. Había olvidado lo mejor para ella. ¿Qué es lo mejor? Escuchar a Dios. No es que ella no quisiera escuchar a Dios. El punto era que Marta estaba tan afanada por otras cosas que ya no tuvo tiempo de escuchar el mensaje de Jesús. Así también muchos creyentes ocupan su día, dan sus esfuerzos y sus energías en realizar muchas actividades. Y al realizar muchas actividades y dejar de lado lo que Dios quiere decir, ¿qué es lo que viene a nuestras vidas? Veamos el texto, ¿qué dice? Viene un espíritu quejoso porque María en el versículo 40 se acerca al Señor Jesús y le pregunta: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Y yo cuando leo esto digo: ¿de verdad, Marta? ¿De verdad le estás hablando así al Señor? El realizar muchos quehaceres y dejar de lado el escuchar la voz de Dios forma en nosotros un corazón quejoso. Hace años alguien estaba haciendo una actividad, realizaba un servicio y yo era su ayudante, hace muchos años. Y esta persona estuvo conversando con otra persona y le decía: ay, estoy cansado de hacer tantas cosas. Siempre hay que hacer todos los domingos, el sábado también, los miércoles también tengo que venir y hacer muchas cosas, pero ya estoy cansado de hacerlo. ¿Cómo quisiera que otros también sirvieran al Señor? Ese es el problema. Como nadie quiere servir al Señor, yo todo lo tengo que hacer solo. Ay, estos hermanos, ¿cuándo aprenderán? ¿Por qué no querrán servir al Señor? Se estaba quejando y quejando y quejando y quejando. Y todavía más espiritual decía: el servicio no debe ser así. Mejor me voy a salir. Bueno, tiempo después entendí que esta frase es totalmente mal, mis hermanos. Esta persona, y empecé a analizar un poco su horario. Y dije: claro, ¿cómo no va a estar así? Si llega temprano, está haciendo esto, luego hace esto, se va a su casa, luego vuelve y sigue haciendo muchas cosas, pero ¿cuándo escucha la voz de Dios? ¿Cuándo? ¿En qué momento lo hace? Si todo el tiempo está sirviendo a los demás, que no tiene nada de malo. Pero hay algo más importante. ¿Cuándo lo hacía? No lo hacía. Entonces, estaba repitiendo la misma pregunta que Marta: Señor, ¿acaso no te importa que yo esté haciendo todo sola? Decía Marta. Yo estoy haciendo todo sola. Mira, María no hace nada. ¿De verdad no está haciendo nada? Hermano, ¿usted qué diría? ¿De verdad María no estaba haciendo nada? ¿O estaba haciendo algo? Estaba haciendo algo que de hecho era más importante que lo que estaba haciendo Marta. No estamos diciendo para nada que lo que estaba haciendo Marta estaba mal, porque servir al Señor no es malo, hermanos. No es malo. Al Señor le agrada que cada uno de sus hijos le sirva. Pero el servicio es a consecuencia de la adoración. Nosotros no servimos porque alguien nos dice que tenemos que servir. Nosotros servimos porque amamos a Dios, porque escuchamos a Dios y porque entendemos que Él nos dice que tenemos que servir. Es así. Y en algún punto nosotros debemos aprender a esperar en Dios. Pero esperar en Dios, ¿en qué sentido?
Uno recibe la indicación del Señor, está leyendo la Biblia y entiende que su voluntad es que nosotros vivamos en santidad. Llegamos a la meta y el día final nos presentamos ante Dios como obreros aprobados, que no tenemos nada de qué avergonzarnos, que hemos usado bien la palabra de verdad. Ahora, la pregunta es, ¿cómo sabemos nosotros que en todo ese proceso estamos usando bien la palabra de verdad? ¿Cómo sabe que su servicio es bueno para Dios? ¿Cómo sabe que su vida está yendo en santidad? ¿Cómo lo sabe? La única manera de saber si estamos haciendo las cosas bien es que el mismo Dios nos lo diga. Como cuando se le enseña a un niño, agarra su crayola y le dice, vas a pasar tu crayola por todas las líneas punteadas. Y el niño empieza a trazar y luego voltea a mirar a la profesora y le dice, ¿así está bien? ¿Por qué pregunta? Porque necesita saber si el trazo que está haciendo es correcto, si está yendo por la línea correcta, y en caso se esté saliendo de la línea, la maestra, ¿qué le va a decir? Para, así no, vamos otra vez, te voy a volver a enseñar para que esta vez lo hagas mejor. Hasta que el punto, ese niño se vuelve diestro, va creciendo y ya puede tener una buena caligrafía. Lo mismo pasa en nuestras vidas, hermanos. Entendemos lo que Dios quiere decirnos a nosotros y decimos, Dios quiere que nosotros vivamos en santidad, que nosotros le amemos a Él más que a todas estas cosas. Amén, todo el mundo dirá. Ahora, ¿usted sabe, está seguro de que día a día lo está haciendo bien? ¿De que está siguiendo las reglas? Porque hay que seguir las reglas. Uno no puede seguir su propio criterio, su propia norma de vida y decir, para mí, así está bien. Esto no es para mí, esto no es lo que yo pienso o lo que yo creo, sino, según Dios, estamos haciendo bien. Ahora, el problema de no escuchar y las consecuencias de no escuchar la voz de Dios genera en nosotros, muy aparte de un corazón quejoso, un corazón turbado y afanado. Versículo 41, respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, Marta. Pero vemos acá en el texto que Jesús no estaba reprochando que Marta estuviera haciendo los quehaceres, sino que el problema era, Marta, pero estás afanada y estás turbada con muchas cosas. ¿Por qué te cargas sola con todo? Ahora, ¿usted cree que Jesús hubiese molestado si es que solamente hubiesen tenido una merienda, digamos, un poco menos elaborada? ¿Usted cree que Jesús hubiera dicho, no, Marta, ¿por qué me atiendes así? Yo soy el Hijo de Dios, yo merezco la mejor comida. ¿Usted cree que Jesús hubiese molestado con Marta si es que la comida hubiese estado un poco menos elaborada? No, hermanos. No. ¿Con qué tiempo también, si es que Marta hubiese decidido, porque al final esto es una decisión de cada uno, en escoger lo que realmente es importante? Ayer alguien decía, menos mal no está, y decía, hermano, escogí la mejor parte. He dejado de hacer esto y me fui arriba a escuchar el taller del pastor. Amén. Y yo dije, justo mañana voy a hablar de eso. Qué bueno. ¿Y qué tal estuvo? Excelente, hermano. Muy bien. Dios ha hablado. Amén. Dijo, muy bien. Qué bueno. Ha escogido la mejor parte. Y ustedes, hermanos, están acá, están escogiendo la mejor parte. Pero esto que hacemos nosotros, escuchar la voz de Dios, atender primero a lo que Él nos quiere decir, debe llevarnos a algo después. ¿Qué es ese algo, hermanos? El servicio. Porque tampoco estamos impulsando, no estamos diciendo, bueno, lo que hizo María está bien, solo escuchar y de ahí no hacer nada, porque eso también está mal. Ya hemos dicho hace unos momentos, el servicio debe ser o se debe dar como resultado de la adoración a Dios, no al revés. Nosotros, alguien va a decir, no, pero yo sirvo para adorar a Dios. No.
Tú sirves porque ya has adorado a Dios y estás sirviendo porque adoras a Dios también en ese mismo proceso, pero no es al revés. Por eso es que, y hace unos días venía a mi mente muchas personas que en el proceso lamentablemente cayeron. Y me acordaba, alguien decía, me aconsejaba, tú tienes que vivir así, así. Y me animaba, me exhortaba, muy bien. Y yo decía, bueno, gracias a Dios, no, gracias por hablarme así. Y al tiempo caía, lamentablemente. Bueno, gracias a Dios su corazón fue restaurado y así de muchas personas que he conocido, de muchos sitios también. Pero esto sucede porque la preocupación de estos creyentes era más el servicio. Uno llega a la iglesia apurado, poniéndose la camisa rápido, así todo, acomodándose el cabello y todo. Tenemos que llegar rápido porque tenemos que hacer las cosas. Sí, pero primero hay que hacerlo primero. Sí, pero después voy a escuchar porque primero tengo que hacer. No, primero tenemos que hacerlo primero. Primero lo primero, escuchar a Dios. Y si al llegar tienes algo que hacer, bueno, te puedes levantar un poco más temprano, abres tu Biblia, que no es muy difícil abrir la Biblia, y te pones a leer. Oras a Dios. Escucha primero a Dios. Porque nosotros no podemos dar algo que no tenemos. Nosotros no podemos dar amor si es que no escuchamos, no leemos en la Biblia que Dios es amor. No podemos dar algo que no tenemos, hermanos. Porque esto se va desgansando y cada día tenemos que renovarnos. Tenemos que renovar nuestro espíritu, nuestro entendimiento con el mensaje de la palabra de Dios. Esto no puede ser rutinario. No puede ser simplemente una religiosidad en seguir una misma rutina todos los días, dejando al último lo que Dios quiere decir. Señor, mira, he hecho todo esto. ¿Está bien? Al principio debería ser, Señor, guíame a hacer lo que tengo que hacer. Después uno se pregunta, ¿pero por qué caí? ¿Por qué fallé? Y lamentablemente sucede, hermanos. Lamentablemente. Uno no se da cuenta de que está haciendo las cosas mal cuando ya está bien mal. Cuando ya cayó. Y después decimos, no, es que Dios no fue suficiente. No, es que en la iglesia no siento amor entre los hermanos. Y me pasó esto con el hermano y no lo voy a perdonar nunca. Y claro, ya, ok, pero ¿qué dice Dios al respecto? ¿De verdad piensas vivir con esa carga toda tu vida? ¿De verdad quieres hacerlo así? Porque a las finales, hermanos, el daño nos lo hacemos nosotros mismos. Nosotros no le hacemos daño a Dios. Nos lo hacemos a nosotros mismos. Si uno insiste en llevar esta vida al revés, pensando que la prioridad es el servicio antes que la adoración, entonces lo que va a pasar en nosotros es que nuestro corazón va a ser quejoso, va a ser afán, el afán va a llegar a nuestra vida y vamos a estar turbados. Como dice aquí el versículo 41 y 42, respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. Muchas cosas, acuérdese de esta frase. Pero miren lo que dice el versículo 42. Pero solo una cosa es necesaria. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Muchas cosas por un lado, y Jesús dice, solo una cosa es necesaria. Pero esa una cosa lleva a las demás cosas. No es que nos quedamos haciendo una cosa y de ahí nos vamos y hacemos nuestra vida como queremos, sino que ponemos en práctica lo que Dios nos está diciendo. ¿De cuántos es su deseo servir al Señor? ¿Cuántos dicen amén? Y está muy bien. ¿De cuántos es su deseo escuchar a Dios? Un poco más suave. A ver, vamos a preguntar otra vez. ¿De cuántos es su deseo escuchar a Dios?
Amén. Y esto debiera ser todos los días, hermanos. No solamente algunos días o cuando me levanto temprano. Y no solamente basta con leer. A veces los aplicativos son buenos, pero si es que no los usamos bien, no nos aprovecha mucho. Alguien le preguntaba, ¿y qué tal? ¿Cómo estás leyendo tu Biblia? Sí, bien, ya leí el versículo del día. Ya, pero ¿qué has leído, pues? El versículo del día. ¿Cómo es esto? Ah, es que yo tengo una aplicación y me sale ahí el versículo del día. Ya, ¿y después has leído algo más? No, es que pero ya leí. Un poco más y le preguntaba, ¿qué versículo has leído? Y seguro me respondía, Jesús lloró. 2 palabras nada más. Pero a veces ocurre esto que nos conformamos solamente con escuchar un poquito de lo que Dios quiere decir. Y decimos, esto es suficiente para mí. Ahora vamos a poner en práctica todo lo que hemos aprendido. ¿Pero qué todo lo que hemos aprendido si no has escuchado casi nada? Tan solo has escuchado un par de versos que ni siquiera los has estudiado. Es más, ni siquiera a lo largo del día no lo estás meditando. Entonces, ¿qué estás poniendo en práctica si ya olvidaste lo que has escuchado o lo que has leído temprano? En la tarde ya no te acuerdas ni siquiera lo que has leído. Por eso es importante, hermanos, escuchar a Dios en todo momento. Y aquí nos lleva a un punto importante que es la meditación de la palabra de Dios. La meditación no es como otros le entienden, que tienes que estar, se ponen así de piernas cruzadas y están todo el día con los ojos cerrados en esta posición y dicen, estoy meditando. ¿Qué? Pero ¿y no trabajas, no estudias, no haces nada? Es que estoy meditando. Bueno, la meditación básicamente es que mientras estás haciendo muchas actividades, muchas labores cotidianas, tú vas pensando una y otra vez a lo largo del día en lo que Dios te ha estado hablando y vas meditando cómo puedes poner en práctica. Si has aprendido en la mañana, Dios es amor, durante el día vas al trabajo y pones en práctica cómo puedo demostrar que Dios es amor a mis compañeros de trabajo. ¿Cómo puedo demostrar el amor a mi familia que es incrédula? Esto es meditar. Y hacemos un llamado, hermanos, urgente a meditar en la palabra de Dios. ¿Usted medita en la palabra de Dios? Voy a tomar agua. Bueno, no estoy aquí para juzgarlos, pero sí les digo, hermanos, que es bueno meditar. Y no solo porque yo lo estoy diciendo, sino porque la Biblia dice que tendremos que meditar en la palabra de Dios. Bienaventurado el hombre, Salmo 1. Luego el versículo 2 dice, aquel que está meditando en su ley de día y de noche. De día y de noche. A veces solamente acudimos a Dios cuando ya todo está consumado y ya estamos bien abajo y Señor, ayúdame. Y el Señor te va a ayudar. Pero mucho mejor es cuando estás andando bien y quieres seguir andando bien y por eso acudes al Señor. Vemos 2 actitudes completamente diferentes. Por un lado, Marta, una perfecta ama de casa que quería hacer las cosas con excelencia, que no estaba mal, pero había preferido hacer muchas cosas antes que hacer una cosa. Y por otro lado, María, que es más, ni siquiera para decir, María es un ejemplo de ociosidad, ella no hace nada. Bueno, no sabemos. Puede ser que antes de que llegara Jesús ella estuviera ayudando en los quehaceres. Puede ser. El texto no lo dice, por eso no lo voy a aseverar, no lo voy a afirmar. Pero puede ser, hermanos. Y esto lleva a otro punto que también es importante, la organización. Tenemos que ser organizados en nuestro estudio de la palabra de Dios. No podemos hacer las cosas viviendo el día a día y diciendo ya hoy día voy a hacer esto y bueno, mañana no sé qué voy a hacer, pero ya mañana se me ocurrirá qué es lo que voy a hacer y cómo voy a leer y cuándo y a qué hora lo voy a leer. Tenemos que ser organizados, hermanos.
Un buen discípulo de Cristo es organizado. Un buen discípulo de Cristo llega temprano a los servicios. ¿A qué hora empiezan los servicios, hermanos, el primer culto? No quieren decirlo, hermanos, ¿por qué? A las 8 de la mañana. Y como dijo un profesor antes, si te dicen a las 8 y llegas a las 8, ya es tarde. Así que tienes que llegar 7:50 para que ores, te alistes, estés tranquilo, vayas al baño un rato si deseas ir y estás tranquilo escuchando lo que Dios quiere decir. Alabas a Dios tranquilo, sin ningún problema, pero es muy diferente que llegues corriendo, hermanos. Y llegas cuando ya la prédica va a acabar. Dices, vamos a escuchar la voz de Dios, pero ya te perdiste mucho de lo que Dios quería hacer. No, es que tenía que hacer cosas temprano. Bueno, hay que levantarse más temprano. ¿Por qué el culto tiene que pagar a causa de nuestra falta de organización? Marta estaba haciendo muchas cosas. ¿Pudo haberlo hecho antes? Seguramente sí. Y quizás terminaba temprano. Y podría haber escuchado el mensaje del Señor. Pero no fue así. Marta estaba afanada, estaba turbada, estaba muy preocupada. Y eso ocasionó que su corazón se vuelva quejoso. ¿Por qué otros no sirven al Señor y yo solamente lo estoy haciendo? ¿Le ha pasado alguna vez? ¿Le ha pasado alguna vez que usted ha dicho, ay, cómo quisiera que otros sirvieran al Señor? Por eso es que estamos como estamos. Nadie quiere hacer nada por el Señor. Ese es un espíritu quejoso. Nosotros no servimos para agradar a los hombres. Nosotros servimos al Señor, hermanos. Nosotros servimos para agradar a Dios. ¿Cuál es la solución, hermanos? Si es que usted está teniendo un corazón quejoso, si es que usted está turbado, yo no conozco su vida, no conozco su corazón. Usted lo sabe. Y Dios también. ¿Cómo ha llegado aquí? ¿Turbado? ¿Preocupado por muchas cosas que tiene que hacer saliendo de aquí? ¿Está pensando que después tiene que hacer algún trabajo quizás? En esos momentos de repente está pensando que después tiene que ir a solucionar un problema. ¿En qué está pensando ahora? ¿O ha puesto su mente y su corazón a disposición de la palabra de Dios? María, Señor llegó, María se sentó a los pies del Señor. Señor, háblame. ¿Qué debo hacer? Este acto de esperar, estaba leyendo un poco, y esperar, aparte de decir, yo confío en lo que Dios vaya a hacer, que eso es bueno, es bíblico, pero esperar también tiene que ver con un acto de detenerse a escuchar una indicación. A veces la rutina nos hace estar todos los días así. Yo escucho de algunos decían, hermano, pero es que yo no tengo mucho tiempo para venir porque tengo que hacer muchas cosas. Me levanto temprano, 4 de la mañana, regreso a mi casa a 11 de la noche y estoy así todos los días, hermano, los sábados también. Llego un poco más temprano, pero quiero descansar, quiero dormir, quiero estar un tiempo con mi familia y el domingo ya por eso no vengo ya porque quiero descansar. Y ya, muy bien, pero ¿estás leyendo la Biblia? Yo entiendo, estás cansado, pero hay muchos aquí que también están cansados y leen la Biblia. O es excusa, hermanos, decir, estoy cansado y tengo mucho que hacer y por eso no leo la Biblia. ¿Es excusa, hermanos? No es excusa, no es excusa. Y si bien es cierto, no lo decimos, pero a veces en la práctica esto sucede. Estamos agobiados y uno empieza a faltar una vez, luego otra vez, y así me ha pasado con varios muchachos. Dicen, no, hermano, no puedo venir porque tengo que hacer y es. Ya, ok, muy bien, te espero la siguiente semana. Ya, hermano. Y no estaba, ¿y qué pasó? No, es que de nuevo tenía. Ok, ya, está bien. Bueno, de repente no podrás venir a la reunión, pero ¿por qué no estás viniendo los domingos a congregar? Ah, hermano, es que no sé. Los muchos quehaceres a veces nos apartan de lo único que es necesario y más
importante. Escuchar a Dios. Y no solamente escuchamos a Dios los días domingos, hermanos, ni los días miércoles, ni cuando venimos a alguna reunión aquí. Nosotros debemos escuchar a Dios a solas también. Porque hay cosas que usted no lo va a decir. Hay cosas que son muy personales, que son muy íntimas, que usted no va a estar comentando a todo el mundo. Hay asuntos que solamente usted lo trata con el Señor. Y de repente con alguien que usted necesita consejería y le puede comentar a otra persona. Pero qué importante, hermanos, es priorizar lo más importante, la voz de Dios. ¿En qué está pensando ahora? No me diga, pero dese la respuesta usted. ¿Está pensando en lo que Dios va a obrar en su corazón? De repente está pensando en que quizás todo este tiempo ha invertido las cosas y solamente ha estado aquí por servir, porque le cae muy bien los hermanos, porque siente que hay amor y esto, pero y adorar a Dios y escuchar a Dios, y de repente eso no lo motiva. ¿Le motiva a usted venir a escuchar la palabra de Dios? A mí me motiva. Y como dijo Salomón, busquen Eclesiastés, hermanos. Eclesiastés capítulo 5. Le voy a dar un tiempo porque es un libro que a veces se nos confunde un poquito. Está antes de Cantares, hermanos. Eclesiastés capítulo 5. Mire cuál debiera ser la actitud de cada uno de nosotros cuando vamos a la iglesia. Capítulo 5, verso 1 dice: cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para hacer muchas cosas. No, más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. Cuando vayas a la casa de Dios, prepárate. Hay una preparación, hermanos. O es que llegas acá y recién acá dices: Señor, perdón por mis pecados. Bueno, está bien que lo hagas, pero es mucho mejor cuando nuestro corazón ya ha sido preparado en nuestras casas. A veces uno llega y dice: vamos a servir al Señor, pero de repente del trayecto discutió con su cónyuge y está peleando, discutiendo, hablando. Ya no me digas nada, quiero estar tranquilo. Otro día peleamos, o después de la prédica peleamos, y lo pospone y dice: ya después peleamos, pero me la debes, ok, después vamos a pelear. Eso no debe ser así, hermanos, sino que nosotros deberíamos, cuando venimos a la casa de Dios, en nuestra habitación, si es que son solteros, en su cuarto solos, orando a Dios: Señor, voy a ir a tu casa. Hay muchas cosas que hacer, tengo muchas responsabilidades, pero primero quiero escuchar tu voz. A veces uno piensa de que porque es domingo ya no hacemos devocional. Hermanos, también tenemos que leer la palabra de Dios antes de llegar. No porque, no, pero el pastor ya nos va a decir. Ya, pero ahora tú necesitas un tiempo íntimo con Dios. Esto no es un momento íntimo, esto es un momento entre todos, con la iglesia, en comunión. Perfecto, hermanos. Y yo me gozo, me alegro cuando ustedes empiezan a llegar. Yo me alegro mucho porque ustedes escogen la buena parte. Todos ustedes son Marías, hermanos, hoy día. Esto les comentaba a los chicos de Río Seco y les decía: ¿cómo te llamas? Le preguntaba, bueno, yo ya sabía su nombre, pero me decía: yo me llamo Josneidy, y decía: ya tú vas a tener un segundo nombre. ¿Cómo así? Tú vas a escoger tu segundo nombre, pero después de que yo te explique algo que está en la Biblia. Tú vas a escoger si tu segundo nombre va a ser María o va a ser Marta. Al final de la enseñanza le dije: ¿cómo te llamas? ¿Josneidy Marta o Josneidy María? No, hermano, aunque combina mejor Marta, pero quiero que sea Josneidy María. Muy bien, muy bien. ¿Y tú cómo te llamas? Fulano de tal. ¿Y tú quieres que tu segundo nombre sea Marta o María? Yo quiero que sea María. Y qué curioso que todos los que estaban escuchando eran mujeres. Así que cayó perfecto. Pero no voy a decirles lo mismo ahora porque acá hay hermanos varones.
Pero, ¿con cuál de esas dos personas se identifica usted? ¿Con Marta o con María? O quizás nos vamos al otro extremo de que solamente venimos, recibimos y no damos nada a los demás. Esto no es un llamado a solo escuchar, sino a escuchar, escoger la buena parte y luego dar el servicio a los demás. No es solo escuchar y no hacer nada, hermanos. Cuando el Señor nos salvó, en el momento de nuestra salvación, nos dio dones. Nos dio esa capacidad para servir, hermanos. Por más que usted diga, pero yo no tengo la preparación, de repente, y con todo respeto, pero de repente, hermano, yo no he terminado el colegio. Sí, pero ¿quién está hablando de terminar el colegio? ¿Quién está hablando si es que usted no hizo estudios superiores? No estamos hablando de algo terrenal, estamos hablando de dones espirituales. Y Dios nos ha dotado con estas capacidades, con estas habilidades que lo debemos usar para su gloria, hermanos. Para su gloria. Muchos tendrán el don de servicio, pero no lo están ejerciendo. ¿Tienes el deseo de servir? Puede que tengas el don de servicio y quizás tengas vergüenza, hermano, pero es que ya todo está completo. Bueno, esa es una gran mentira, hermanos. Usted acérquese a alguno de los pastores y pregúntele si de verdad todo está completo. ¿Y qué le va a decir? Se va a reír, hermanos. De verdad estás pensando, de verdad estás pensando que ya todas las áreas están cubiertas. Falta mucho que cubrir. Hay mucha necesidad. Y todos los domingos estamos escuchando la palabra de Dios, nos alimentamos de ella, pero luego no damos nada a los demás. Y la Biblia dice muchas veces, servíos los unos a los otros. Pero solamente esperamos que nos sirvan a nosotros. No sabemos si María, seguramente sí, después de haber escuchado la enseñanza de Jesús, ayudó a poner la mesa. Seguramente que sí. Y esta debe ser la actitud de nosotros. Escuchamos lo que Dios quiere decir. Señor, ¿qué debo hacer hoy? Vas a hacer esto. Ok, Señor. Lo voy a hacer. No es, el Señor dice que debemos servirnos los unos a los otros. Ya ves, hermano, hay que servirnos los unos a los otros. Nos vemos. Otros son de la línea, heme aquí, Señor, envíalo a Él. No, ¿qué dijo Isaías? Heme aquí, Señor, envíame a mí. Así con todas nuestras debilidades, con todas nuestras luchas, el Señor nos puede usar. Pero esto va a suceder en la medida que nuestro corazón, hermanos, así como el corazón de María, se disponga a escuchar la voz de Dios. Si usted no dispone a escuchar la voz de Dios, Dios no lo puede usar. Y puede ser que usted esté haciendo muchas cosas, pero está afanado y turbado. Y ya sabe por qué. Ya sabe por qué muchas veces llega renegando. Ya sabe por qué ahora se cansa de servir. Ya sabe por qué discute con sus compañeros de ministerio. Ya sabe por qué. Porque es muy probable que usted se haya convertido en una persona rutinaria y haya dejado de escuchar la voz de Dios. Estos 2 días han sido de mucho provecho, personalmente ha sido de mucho provecho. He aprendido bastante, hermanos. Pero sí me dio un poco de pesar en mi corazón, porque si bien es cierto, esta conferencia no fue dada solamente para los hermanos de Palmas Reales, sino también para otras congregaciones. Hermanos, esta sala no se llenó. Y si siendo un poco generoso, podría decir que un poquito más de la mitad. Un poquito más de la mitad. De repente no podía venir para todas las plenarias, pero estoy casi seguro de que al menos 1 o 2 sí pudo estar. Solamente pregúntese, ¿qué hizo el sábado por la tarde? ¿Era edificante lo que hacía?
¿Qué hizo el viernes por la noche? ¿Estuvo edificándose? Si estuvo trabajando, bueno, está bien. Pero si estuvo haciendo cualquier otra cosa que usted decidió, en lugar de escuchar a Dios y de estudiar su palabra, para cuestionarse, hermanos, para analizarse. ¿Por qué es que no tengo deseo de escuchar a Dios? ¿Por qué me da sueño escuchar la palabra de Dios? ¿Por qué si rápido me despierto en la mañana y agarro mi celular, pero cuando tengo que leer la Biblia estoy leyendo y ya se me van cerrando los ojos? ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué? Algunos se quedan dormidos leyendo la Biblia. Bueno, algunos porque leen mucho y otros porque no leen nada. Pero ¿por qué sucede esto, hermanos, en nuestras vidas? Básicamente esto es producto de la relación con Dios. Si nuestra relación está bien con el Señor, nada de lo que tenga que ver con Dios nos va a aburrir, nos va a cansar. Vamos a querer más. Cuando usted ve series por la noche y no se queda dormido, sino que quiere seguir viendo otro capítulo más, es porque le gusta, ¿sí o no? Es porque le gusta. ¿Cuántos han venido de una maratón de Netflix? A uno por ahí quería levantar la mano, pero lo bajó rápido. Y de repente usted se duerme ahora y va a decir, ¿por qué me duermo? ¿Por qué me duermo? Hermanos, no estamos descansando bien. No estamos descansando bien el cuerpo. Toda la noche puede ser que se la haya pasado viendo películas, series, y luego decía, un capítulo más y después ya me voy a dormir. Ay, es que está tan interesante. La yapita, otro capítulo más, 40 minutos. Termina de ver y dice, la yapita de la yapita, ya otro más. Y cuando se da cuenta son ya 6 de la mañana, ya tenemos que ir a la iglesia. Y no has dormido nada. Luego vienes acá, estás descansando, tranquilo. Y usted tiene suerte de que yo no soy tan gritón. Porque si no yo hubiese gritado y hubiese dicho lo que le dijo Jesús a la niña, Talita Kumi, despiértate tú que duermes. ¿Cuántos están dormidos acá? Nadie. Pero hermanos, puede ser esa la razón por la que a veces no queremos escuchar la voz de Dios y preferimos hacer otras cosas. Yo antes llegaba, yo me sentaba siempre a la altura de la familia Balta, yo me sentaba casi siempre con mis papás ahí, cuando yo era más joven. Sigo siendo joven, por si acaso. Y yo me sentaba ahí, hermanos, para no dormirme, porque yo, bueno, ni siquiera era creyente en ese tiempo, pero para no dormirme, ¿saben qué hacía? Bueno, yo de repente tenía, no sé, de repente estaba medio cucu, pero lo que yo hacía era imaginar que mi dedo era un lápiz y yo estaba escribiendo en mi Biblia, estaba escribiendo. No me acuerdo qué estaría escribiendo, pero estaba escribiendo. Y un día mi papá me miraba, ¿qué escribes? No, nada. Pero ¿saben por qué lo hacía, hermanos? No lo hacía porque estaba eso. Lo hacía porque me daba sueño. Pero no es porque el pastor o el predicador que estuviera delante predicase mal. No, porque eso no tiene nada que ver. Usted puede tener de repente quizás cierta afinidad con cierto predicador. Bueno, ya eso es un asunto de usted. Pero el punto es que solamente se está predicando la Biblia, hermanos. Solo se predica la Biblia. Solo la Biblia. A veces me amanezco porque a veces tengo que estudiar, estoy leyendo. Mi esposa es testigo, aunque no está presente ahorita, está arriba enseñando. Pero a veces me amanezco y a veces me voy de largo, hermanos. De largo, estoy estudiando, leyendo, me gusta leer. Y llego acá el domingo, a veces no tengo que dirigir, a veces estoy sentado atrás y estoy bien despierto. Y cada vez que estoy, y a veces me acuerdo y digo, qué diferencia. Porque antes me quedaba dormido, no aguantaba ni 10 minutos. Pero ahora estoy bien despierto. ¿Y por qué sucede esto? Si es que no he dormido nada, es que quiero escuchar a Dios. Es que quiero saber qué me va a decir.
¿qué me vas a decir, Señor? A veces con mi esposa estamos caminando, llegando a la iglesia. Vamos a orar, le digo, ya. Y cada uno ora por su lado, porque imagínense estar caminando, hablando, cada uno por su lado. Pero estamos orando. A veces yo oro un poco más y me dice, ¿por qué no me hablas? Estoy orando un ratito. Ah, ya, ok. Ah, yo pensé que estabas molesto conmigo. No, no estoy molesto contigo, estoy orando un ratito más. Y casi siempre cuando estamos ahí en la esquina, nos encontramos con los gatos y ahí ya dejo de orar, ya terminé y vengo a hacer lo que tengo que hacer. Esta debería ser nuestra actitud, hermanos. Preparar nuestro corazón, ver cómo estamos andando, porque a veces en el camino, durante la semana, se presentan muchas cosas. Por eso Salomón decía, cuando vayas a la casa de Dios, guarda tu pie. ¿Cómo te estás conduciendo? ¿Cómo estás guardando tu caminar? ¿Tu vida es una señal de que agradas a Dios? ¿O es que, como muchos hacen, de lunes a sábado, yo vivo como yo quiero? Y los domingos, ¿cómo está, hermano? Buenos días, bendiciones. El Señor le guarde en todo. Y empiezan a hablar así, qué bonito. Pero, bueno, nadie ve los corazones, solamente Dios. Pero esto es una actitud mala, hermanos. Muy mala. Como digo, no es que María no quisiera escuchar el mensaje del Señor Jesús. Seguramente sí quería, y por eso es que era su actitud. Señor, ¿por qué no te interesa acaso que yo esté haciendo todo sola? Si otros hicieran lo que yo hago, si María me ayudara, yo podría escuchar tu mensaje. Y Jesús le dice, pero eso es después. Eso es después. Primero escúchame lo que quiero decirte. Lo demás es el resultado de escuchar. Por eso al principio hacía preguntas. ¿Cómo sabe usted que lo que está haciendo o como está viviendo es agradable a Dios? ¿Cómo lo sabe? La única manera de saberlo es que el mismo Dios nos lo diga. No hay otra forma. Tú no le puedes preguntar a un hermano, hermano, ¿estoy viviendo en santidad? Yo qué sé, yo no conozco tu intimidad, yo no conozco tu corazón, yo no vivo contigo. Yo no te veo las 24 horas del día, yo no escucho lo que hablas todo el tiempo, ni las cosas que ves. Es más difícil escalar y cada vez escalas más. Hay mucho esfuerzo para subir, seguir creciendo en santidad, agradando a Dios. Pero basta que una sola vez nos descuidemos. Todo el tiempo, esfuerzo, dedicación, empeño por hacer las cosas bien para Dios. Y tanto tiempo, meses y años, y estamos aquí, Señor, he llegado a este punto, he crecido espiritualmente y gloria a Dios, pero luego pasa algo en tu vida, te descuidaste y todo lo que trabajaste y lo que Dios estuvo obrando durante meses y años, en cuestión de segundos, para abajo, hermanos. Pero yo te estoy sirviendo, estoy haciendo esto, lo otro, muy bien, sigue así, ya, pero voy a hacer esto, ya, ok, y luego llega algo a tu vida, una tentación, y luego caes. ¿Te preguntas por qué caes? En la Biblia está la respuesta, hermanos. ¿Por qué estoy en pecado? ¿Por qué no tengo ganas? Es que no aprendes a esperar en Dios, porque no quieres escuchar a Dios. Tú quieres hacer las cosas a tu modo. Alguien decía, a mí nadie me tiene que obligar a la iglesia, yo voy a ir cuando quiera ir. ¿Cuántos años tienes? 16 años. ¿Dónde vives? En la casa de mis padres. Y el hermano, ¿no quieres ir a la iglesia? No, no tengo ganas. Ya, vas a ir sin ganas, pero vas a ir. Y lo llevaban a la iglesia. A veces también me llevaban así.
hasta que entendí el Evangelio del Señor y dije, Señor, ya entendí por qué me has creado. Y aquí estamos, trabajando, sirviendo al Señor, cuidando cada detalle. No vaya a ser que en algún momento tropiece y caiga, hermanos. Porque aquel que cree que esté firme, mire que no caiga. Usted podrá estar haciendo muchas cosas. Y yo me alegro cuando alguien sirve al Señor. Pero yo no voy a saber si es que usted decidió primero escuchar a Dios. Y si está escuchando a Dios y usted viene con un corazón dispuesto, dice, Señor, voy a escuchar tu voz, muy bien. Lo vas a guardar en tu corazón, lo vas a guardar en tu mente, vas a meditar en ello y lo vas a poner en práctica. Hermano, ya soy muy avanzado de edad, no puedo hacer estas cosas. Hay muchas otras cosas que puedes hacer. Hermano, pero yo soy muy joven, yo no podría estar haciendo otras cosas. Sí, pero tu juventud también puede ser bien aprovechada para la gloria de Dios. Hermano, pero yo no tengo experiencia en esto, pero se puede aprender. Nadie nace sabiendo. El asunto es que todo tiene un orden, hermanos, y ambas cosas, tanto la adoración como el servicio, se deben ver, se deben notar en el cristiano. Se debe notar, hermanos. Pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Lo que usted aprende del Señor, hermanos, eso nadie se lo puede quitar. Eso no es como otras cosas que alguien se lo puede arrebatar. Eso no es algo material. Esto es palabra de Dios. Y el cielo y la tierra va a pasar, pero sus palabras no pasarán. Y aquel que hace la voluntad de Dios permanece para siempre, hermanos. Pero primero, lo primero. Solo una cosa es necesaria para hacer muchas cosas. Porque usted puede hacer muchas cosas. Y si Dios lo usa grandemente, amén, hermanos. Envidia sana le voy a tener yo a usted. Si es que Dios lo utiliza para muchas cosas. Pero primero, una cosa es necesaria. Yo le invito a ordenar sus ideas en esta mañana. Este sermón que había titulado Escogiendo lo mejor es un llamado a escuchar la voz de Dios. Es un llamado a escuchar a Dios. Saliendo de este lugar, ¿qué es lo que va a hacer? ¿Se va a ir a su casa? ¿Y la vida sigue? ¿O de repente va a tomar la decisión, por fin, de servir al Señor? Hermano, pero yo no sé nada, no sé mucho de la Biblia. Puedes servir al Señor y en el proceso vas a aprender más de Dios. ¿O es que acaso el requisito para el servir a Dios es haber estudiado 10 años teología? No, hermanos. Simplemente es tener un corazón dispuesto para servir y para aprender, para dejarse enseñar y corregir. Porque hay algunos que no quieren dejarse enseñar ni corregir y por eso están como están y caen. Y por la gracia de Dios son levantados, pero esto no es lo ideal, hermanos, sino que deberíamos seguir el orden de Dios, la adoración que da como resultado el servicio. Ahora usted va a entonar unas alabanzas en un momento y medite en ello. Medite si lo que su boca dice, lo que su boca profesa, es lo que su corazón vive. Alguien decía, hermano, entonces nunca voy a cantar. No. Pero justamente cuando usted hace este ejercicio, es donde empieza el arrepentimiento y dice, Señor, verdaderamente estoy cantando algo que no estoy viviendo. Te pido perdón porque mis actitudes han sido erróneas para contigo. Porque he preferido hacer muchas otras cosas, pero lo único que era necesario lo aparté de mi vida. Hermanos, es tan sencillo. A veces digo, es tan sencillo, pero a veces es tan difícil por el pecado que hay en nosotros. Porque lo que queremos hacer no lo hacemos.
Y lo que no queremos hacer, eso hacemos. Es por el pecado que hay en nosotros. Queremos servir al Señor, pero no lo hacemos. ¿Por qué? Porque por el pecado que hay en nosotros. Y luego fallamos a Dios y a los hermanos. Y no queríamos hacerlo, pero lo hicimos. ¿Por qué? Por el pecado que hay en nosotros. Pero para esto el remedio, la solución, escuchar a Dios. Y lo he repetido tantas veces esta mañana, hermanos. Escuchar a Dios, escuchar a Dios, escuchar a Dios. Porque hace no mucho yo le decía a mi esposa, y lo digo, y no con orgullo, lo digo un poco con vergüenza, y le digo, amor, estoy cansado. Estoy cansado. ¿Cansado de qué? Cansado porque me duele todo el cuerpo y tengo que hacer muchas cosas. Estoy cansado. De repente podría dejar de hacer algo y dedicarme a otras cosas. Bueno, dentro de la iglesia, ¿no? Y me dijo, allá tú. Ella es un poco más fría. Allá tú. Ya. Así que esa semana, eso fue hace unos meses, esa semana me puse a leer la Biblia, bueno, como siempre, y justo leo esta parte de Lucas. Hermanos, me puse a llorar en ese momento, arrepentido al Señor. Ya me arrodillé, aproveché que mi esposa no estaba, me arrodillé, estaba al pie de la cama, llorando, Señor, perdóname. ¿Cómo pude haber pensado eso? ¿Cómo pude haber pensado que servirte era fatigoso para mi vida? Es cansado por un momento físicamente, sí, te desgastas también espiritualmente, pero nos renovamos en el Señor y seguimos sirviendo al Señor con gozo, hermanos, con gozo, no renegando. Y había olvidado esa parte tan importante y había dicho, Señor, yo no estoy sirviendo a los hombres, te estoy sirviendo a ti. Y hace poquito nada más me decía, bueno, hoy día tenía que dirigir las alabanzas y gracias al hermano Javes que dirigió hoy día, y justo en la semana me dicen si podría estar compartiendo el mensaje si es que no voy a hacer nada en la mañana. Y yo, bueno, sí estoy haciendo, pero también podría predicar. Y yo le decía, oye, pero ¿por qué le has dicho eso? Si tienes que hacer esto y lo otro, así. El miércoles tienes que predicar, luego tienes que dirigir, luego tienes que ir a Río Seco, hacer un montón de cosas, todo. Y el lunes la célula y todo. Es que me siento, pero con ganas de hacer un montón de cosas. Ya no estoy cansado. ¿Y qué pasó? Los zapatos, no son los zapatos. Bueno, me dolían los pies, ahora gracias a Dios ya no. Estos zapatos me los he vuelto a poner después de mucho tiempo. Esa es la ropa del casamiento. Hoy día estoy haciendo mi propia renovación de votos. y yo le decía, es que mi espíritu está rebosando de gozo. De verdad me siento con unas ganas de que podría dirigir y predicar al mismo tiempo sin problemas. En otro tiempo, hace unos meses, no quería hacerlo, hermanos. Lo hacía así, con ganas, con gozo, pero estaba bien cansado. A veces el pastor Martín me decía, yo terminaba de dirigir y me decía, ¿estás bien? Sí, ¿por qué, pastor? Me miraba, te veo cansado. Y tendría razón, pues. Bueno, él tiene más experiencia que yo, mucha más experiencia que yo tratando con estos temas. Es un experto leyendo los pensamientos, el pastor Martín. Los pensamientos y los corazones. Y me dijo, estás cansado, y me hizo entender. Y yo me empecé a pensar y dije, sí, estoy cansado. Pero es que he alterado el orden. Alteré el orden. Y yo no puedo alterar el orden. Dios establece un orden, Dios es un Dios de orden. Si yo lo altero, todo va a empezar a ir mal. Todo va a ir mal. Voy a empezar a quejarme. Voy a tener un corazón afanado y turbado como el de Marta. Voy a estar diciendo, Señor, ¿por qué yo nomás estoy haciendo esto y otros hermanos no hacen nada? Y podría decir muchas cosas, pero es que esto no es así tampoco. Pero ahora, con otra actitud, yo les digo, hermanos, escojamos lo mejor. Al Señor. Escojamos primero escuchar lo que Él nos quiere decir. No escuchemos otras voces.
porque otras voces nos quieren decir otras cosas también. A veces escuchamos a ciertas personas enseñar sin analizar si verdaderamente lo que dicen es bíblico. Pero solamente escuchemos a Dios. Estudiemos su palabra, meditemos en ella y les garantizo, hermanos, ya con eso termino, y les garantizo al 100% de que una vez que usted empiece a escuchar a Dios con un corazón humillado y dócil para enseñar, para dejarse enseñar, le garantizo al 100% de que su servicio va a ser más eficaz. Y le garantizo otra cosa más, así como profeta, le garantizo de que si usted ahora no tiene deseos de servir, una vez que usted empiece a escuchar a Dios y empieza a entender las exigencias de ser cristiano, usted va a decir, qué bonito es ser cristiano. Yo quiero pagar el precio. Así que voy a dar mi tiempo, mis esfuerzos, mis recursos, los dones que el Señor me ha dado para seguir perfeccionándolos más y más para la gloria de Dios. Y van a ver cómo su perspectiva, su visión de la iglesia y del mundo en general va a cambiar. Le garantizo, hermanos. Como profeta les digo, hermanos. De verdad. Va a cambiar. Ahora estoy con un espíritu muy gozoso, estoy haciendo varias cosas, en mi casa estoy estudiando, con mi esposa estamos estudiando, estamos preparando materiales para los chicos de la célula, más adelante vamos a tener unos estudios muy interesantes, hay cosas que necesitamos saber siempre, y estamos estudiando, preparando, y no nos cansamos, nos amanecemos todos los días, y nos levantamos 6 de la mañana, estamos ahí leyendo, estudiando, escuchando alabanzas, preparando el desayuno, nos vamos a estudiar o a trabajar, y estamos así todos los días, y ahora estamos gozosos también. Estamos felices por la gracia de Dios, pero hemos preferido escuchar y escoger la mejor parte. Hemos escuchado a Dios. Hermanos, esto es garantía porque la Biblia lo dice. Solo una cosa es necesaria. Vamos a orar, hermanos. Señor, gracias te damos por tu palabra, porque, Padre, en ocasiones hacemos muchas cosas que no necesariamente están mal, pero a veces alteramos el orden. A veces hacemos las cosas a nuestra manera, bajo nuestro punto de vista, y olvidamos, Señor, lo que realmente tú quieres decir en tu palabra. Preferimos hacer muchas cosas y damos tiempo, esfuerzo, dedicación, empeño, nos esforzamos por aprender, por perfeccionar cada vez más nuestro carácter y dar un servicio con excelencia, un servicio de calidad, Padre, pero a veces el corazón cada vez se va manchando más y más de pecado. Tú conoces, Padre, nuestros corazones, conoces nuestros pensamientos, Señor. Conoces la intención de nuestro corazón y por qué hemos venido a tu casa. Padre, tú nos haces un llamado a volver a las bases, un llamado a escuchar tu voz. Como cuando éramos bebés espirituales y solamente queríamos escuchar qué decía tu palabra, pero luego fuimos cambiando eso. Y pensábamos que de repente ya lo sabíamos todo, que quizás ya no es necesario escuchar tanto, porque hay muchas cosas que hacer. Pero tú, Señor, nos enseñas en esta mañana, y personalmente me has enseñado a mí, y nos dices en esta mañana, nos dices ahora, solo una cosa es necesaria. Nos llamas, Señor, a escoger la buena parte. Señor, hay muchos hermanos, muchas personas en esta mañana aquí presentes, que quizás esta sea su condición, que prefieren hacer muchas cosas antes y luego el afán de la vida, los quehaceres, han acaparado tanto nuestro tiempo, han acaparado tanto nuestra dedicación, nuestras fuerzas, que luego ya no podemos y no deseamos escuchar tu voz, no deseamos leer tu palabra, nos cansa, nos agobia, nos aburre, Señor. Y esto no debería ser así. ¿Cuántos siervos tuyos, Señor, a través de la Biblia cayeron?
porque no escucharon tu voz, porque quisieron hacer las cosas a su modo. Como Saúl, Señor, que tú le diste una indicación y Saúl quiso hacer a su manera las cosas. Saúl pensó que su forma de hacer las cosas estaban bien, cuando tú ya le habías dado, Señor, una indicación. Y tú llegaste a él, Señor, diciéndole que tú te places en la obediencia antes que los sacrificios. Porque los sacrificios, el servicio, el esfuerzo que damos, Señor, debe ser resultado, debe ser fruto de nuestra adoración y no al revés. Toda la Biblia enseña esto, Señor. Y te servimos porque te adoramos, Señor, por lo que eres, por lo que haces en nuestras vidas, por lo que permites y no permites. Señor, tú estás obrando en esta mañana en los corazones de muchos hermanos. Nos has hecho ver nuestra condición. Nos has hecho ver nuestro corazón y cómo es que estábamos andando. Pero hoy, Padre, tomamos decisiones de escoger la buena parte. Escoger escuchar tu voz. Escoger estudiar tu palabra. Meditar en ella. Memorizarla. Cantarla y vivirla. Señor, tú eres nuestro todo. No tenemos a nadie más. ¿A quién tenemos, Señor, sino a ti? Y fuera de ti, nada deseamos. Que sea, Señor, este sentir, este deseo de nuestro corazón, de nuestra vida, preferirte, Padre. Porque las demás cosas vienen por añadidura. Pero necesitamos preferirte a ti. Gracias, Señor, por las decisiones que se han tomado o se están tomando en esta mañana, por mis hermanos presentes, aquellos que nos han visto a través del internet. Y en cualquier lugar, Señor, tu palabra es predicada fielmente por siervos que aman tu palabra, aman escuchar tu voz, Señor. Y gracias, Padre, por ese tiempo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Amén.